Háblame de tu arte. Hola, soy Soraya Julián. Háblame de tu arte es un espacio creado para compartir con el arte que hacemos todas y todos. El arte de adentro, el arte que nace desde las entrañas, el arte que queremos hacer, el arte imprescindible. Imprescindible es el arte que reta, que provoca, indaga, revoluciona, inquieta. El arte atrevido, comprometido, inteligente, subversivo. Ven y comparte tu arte en tu espacio. Háblame de tu arte@gmail.com. Todos los domingos a las 4 de la tarde estaremos compartiendo en Háblame de tu arte. Bienvenidas y bienvenidos a otra entrega de Háblame de tu arte. Hoy les estaremos acompañando Leonel Garavito, Soraya Julián, Jochi Domínguez, Javier Suero y Karen Álvarez Julián en la parte técnica. Agradecemos la colaboración de Josian, Jacobo y Tumbao al permitirnos poner su canción, A pesar de todo, como parte de nuestro programa. En nuestra página Háblame de tu arte, usted encontrará informaciones sobre nuestras actividades, nuestros invitados y un formulario si les interesa participar. Mi nombre es Miguel Ramírez, soy artista visual. Inicié como pintor, soy dibujante, ceramista, escultor, también hago instalaciones, videoarte. Paralelo a ello, pues también soy teatrista, artista de teatro. Para mí el arte tiene un vínculo insoslayable con lo social y con lo político. Más allá del goce estético, de la dimensión conceptual, es esencialmente humano, esencialmente transformador de lo humano. Y por ahí un poco viene mi pasión en el arte. Me cuentan mis padres que de edad muy prematura siempre me gustaba hacer como mis mundos individuales, mis espacios muy personales. Recuerdo sí, en mis primeros años, fue que el dibujo y las artes eran como mis materias como predilectas. Obviamente que después eso se va canalizando. Estando en bachillerato, decido inscribirme en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Esto lo hago de manera secreta, de manera, digamos que, escondida de mis padres. Y no es sino hasta 2 años ya de haber estado en la Escuela Nacional de Bellas Artes, comienzo a obtener algunos premios. Obviamente que ya mis padres tienen que comenzar a enterarse por un estado de energía, es un estado de vibración. Yo me levanto muy temprano a trabajar en mi taller, 5 o 6 de la mañana. Y si ya yo entro al taller y la inspiración está en el taller esperándome, pues qué bueno que la inspiración me recibe en el taller. Si la inspiración no está, yo ya estoy en el taller trabajando, y si ella decide venir un poquito más tarde que yo y me abraza, pues bienvenida también sea la inspiración. Reconozco esos estados sensibles, superiores, muy sutiles en uno como artista, pero creo mucho en el oficio, creo mucho en el trabajo. Creo que sobre la marcha del oficio los asombros van aflorando las ideas, van aflorando las asociaciones, van aflorando las acumulaciones de la memoria colectiva, y que luego se transfieren en uno en analogías, en metáforas, en lo que realmente uno quiere expresar como artista.
Mis temáticas podrían ser bastante variadas, aunque hay temáticas que son constantes. Hay temas que son muy fundamentales en mi obra, que vienen, digamos que tejiendo una coordenada de constancia, como el tema, por ejemplo, de la identidad, el tema de la migración, que es un tema, digamos que uno de mis grandes temas, y que es un tema que ha ido evolucionando en términos de visión y en términos conceptuales. Ya no se queda en el simple contexto de las migraciones en términos geográficos, sino que también ya trato el tema de la migración como un tema esencial de la incertidumbre humana, de la sed de conquista, de esa necesidad casi ontológica del hombre de moverse, de transportarse, de buscar otras formas de vida, otras formas de existencia. Por eso hay piezas muy singulares como Copérnico y las estrellas, que habla precisamente de ese sentido, digamos ya más trascendente del sentido migratorio. Piezas como por ejemplo Odiseo, piezas como por ejemplo Observatorio de lo real e imaginario, y así hay una serie de piezas en las que trabajo el tema migratorio. Con esta exposición Diluvios en Equilibrio, yo estoy celebrando 25 años de mantener la coherencia en una postura, no solamente en términos conceptuales, en términos estéticos, sino también en términos de saber que ya he encontrado el camino y los materiales con los cuales yo quiero realizar mi obra. Aconsejar en el arte sería como adoctrinar. El artista joven lo que tiene es que ser muy autocrítico, ser muy observador, que no sea conformista, que no responda a modas ni a corrientes. Debe estar muy al acecho, y creo que el mejor consejo para un artista joven sería encontrar su propio camino, encontrar su propia forma de querer decir las cosas. Obviamente, tomando siempre de las mejores fuentes, de las fuentes más coherentes, en una visión del oficio. Y creo que eso es lo que va a llevar a cualquier artista joven a encontrar su voz, a encontrar su impronta, su forma de decir las cosas. Buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan desde esta plataforma. Queremos dedicarle estas palabras a nuestro invitado Miguel Ramírez. Miguel Ramírez, artista visual de característica multidisciplinaria que conjuga en su puesta un análisis profundo sobre la esencia fundamental del ser humano. Un artista de alta sensibilidad social que plasma su metáfora basada en estado de energía contrapuesta, definiendo así la inquietud existencial de un ser humano en busca de la verdad que transita los avatares de su mundo. Miguel, que domina con gran profesionalidad las artes como la pintura, el dibujo, la cerámica, la escultura, la instalación, el videoarte, la performance, la curaduría, la museografía, el teatro. Asumiendo estas artes con un profundo vínculo social y político, en un estado reflexivo, autocrítico, sin modas y corrientes, alimentándose de las mejores fuentes para hacer realidad su oficio. En sus trabajos afloran temas desgarradores y poéticos. Su metáfora social se hace presente
en temas como la identidad, la migración, el ser o no ser. Su diluvio de equilibrio es el resultado de 25 años de búsqueda, de trabajo, de entrega, de oficio, que definen un arte multifacético y que es orgullo de la dominicanidad. Miguel posee 18 exposiciones personales y es ganador de 6 premios de la Bienal Nacional de Artes Visuales. Nosotros hoy lo tenemos como invitado, un invitado muy especial para nosotros. Con ustedes, el artista multidisciplinario Miguel Ramírez. Adelante, Miguel. Hola, hola, buenas tardes. Realmente debo decir que es una tarde en donde primero me encuentro entre amigos, hermanos. Por lo tanto, es común conversar sentados en cualquiera de nuestras casas o en un colmado o en una playa. Entonces, esta tarde me voy a sentir como bastante cómodo conversando con mis amigos y hermanos. Saludar a todas las personas que nos estén acompañando a través de las diferentes conexiones en redes. Y nada, vamos a ver si pasamos una hora bastante amena, charlando, conversando, compartiendo, dialogando con temas de interés. Bien, yo básicamente lo que he querido, he accedido a la invitación y como ya también lo he hecho en otras ocasiones, sé que vamos a hablar de mi arte, sé que vamos a hablar de mis procesos, sé que vamos a hablar de mi oficio o de mis oficios, pero siempre intento, por lo menos lo intento, de que nos enfoquemos lo menos posible en Miguel Ramírez, aunque parece ineludible que estemos hablando de la creación de la obra y no nos refiramos a Miguel Ramírez. En el sentido siguiente, lo que quiero de alguna manera es que en este tiempo tan convulso de mucha incertidumbre, de mucho sentido, digamos que distópico, de comportamientos, de tantas dudas, de tantos dilemas, lo que de alguna manera quiero es que hablemos del arte o hablemos de mis oficios, hablemos de la creación, hablemos del oficio, con miras a lo que es consagrarse y llegar a sentir ser un artista pleno, no necesariamente con la concepción del éxito que nos vende la sociedad de tener éxito, sino de lograr el éxito en términos de plenitud, de cómo uno ha conducido su práctica, de cómo uno ha articulado sus posturas frente a la creación y y de cara a la sociedad. Para mí es muy importante el término de conexión y de vinculación. Son dos conceptos que están muy arraigados en mi obra desde mis inicios. Y cuando hablo desde mis inicios, no me refiero solo a cuando comencé a exponer mis primeras exposiciones, ni tampoco me refiero a cuando comencé a estudiar en Bellas Artes. Me refiero a cuando ya sentía esas fuerzas infatigables de tener curiosidad. Me recuerdo de infancia siempre ser entre 5 hermanos, soy el del medio, el tercero. Me recuerdo siempre ser un niño muy abstraído, con mis mundos personales, con mis juegos personales, y creo que desde ahí ya comienza ese sentido de la conexión y de la vinculación, en el sentido de que ya desde ahí venía en mí el estar conectado
no solamente con lo concreto, con lo específico, con lo cercano y con lo doméstico, sino que ya también había una especie de sensibilidad y de sentido de atracción, de atraerme como con el todo. Es decir, estando presente aquí ahora, sabía salirme del juego de mis amigos y de mis hermanos, sabía salirme de ese contexto y crear, fabular, crear mis propias imaginerías. Creo que el tener conciencia desde edad muy temprana y obviamente comenzar a canalizarlo, primero descubrirlo, descubrir mi vocación, arriesgarme a cultivar esa vocación como lo hice, que estando en bachillerato, me inscribo en Bellas Artes y lo hago de manera secreta, de manera escondida. Y luego me descubren que estoy en Bellas Artes. Creo que ya eso es un punto importante que descubro que ya había una fuerza en mí insoslayable de conectarme con las artes y de conectarme, de vincularme a lo que luego va a ser el estar ligado a la producción cultural, al consumo y a la producción cultural, y obviamente a la militancia también como activista en clubes sociales y en otras actividades. Vuelvo y repito, para mí son dos términos que quiero plantear de manera concreta para que a partir de ahí como que demos apertura a un diálogo con respecto a lo que son las conexiones. Y cuando hablo de conexiones me refiero no solamente a ese vínculo con lo cotidiano, con lo social, con lo político, con lo espiritual inclusive. Esa conexión que hace mucha falta en este momento, esa conexión que hemos perdido, que hemos olvidado, esa conexión que todo este proceso de enajenación social nos hace separarnos, perder conexión con la natura, conexión con lo sensible, conexión con los afectos, conexión incluso con nuestra capacidad de dar, de servir, de amar. Son conexiones muy finas que a veces podemos verlas como elementos separadas, pero están siempre vinculadas. Todos nosotros estamos vinculados estrechamente y solamente el hecho de vernos vinculados a través de este medio digital no solamente nos revela nuestra audacia de poder seguir vinculados, de poder seguir conectados, pues precisamente creo que esa es una de las misiones más importantes que debe tener un artista, el tener ese despertar hacia su entorno y no dejarse atrapar y arropar por esa noción del ego, que nos creemos que tenemos el mundo en nuestras manos, que creemos que mi imaginario es único y especial. Y lo que somos pequeñas y diminutas partículas articuladas en un todo. Entonces es hacia el todo que tenemos nosotros que estar conectados y vinculados. Por ahí es que más o menos quiero enfocar como nuestro diálogo y que ustedes puedan de alguna manera conectar en que todo mi arte, toda mi creación, todos mis oficios, porque mis oficios se articulan y se bifurcan en diferentes medios y soportes. En las artes visuales, por ejemplo, soy dibujante, pintor, ceramista, hago instalaciones, he practicado algunos performances, pero también soy artista del teatro y dentro del teatro, pues, por muchos años fui actor y ahora soy director y escenógrafo, pero también soy docente de artes escénicas. Entonces, fíjense ustedes cómo de alguna manera toda mi práctica, todos mis oficios están estrechamente conectados y vinculados. Quiero leerles ahora un texto bastante corto, que es una especie de si se quiere, no le quiero poner ningún nombre, pero si se quiere de una especie de poética, de arte poética, en donde precisamente todo esto que le he conversado
pues lo defino de manera muy esencial, muy espiritual, muy profunda, de lo que es el vínculo de Miguel Ramírez con la búsqueda no solamente de la creación, sino también con la búsqueda de trascendencia personal. Siempre aquí, ahora, conectado y vinculado con la colectividad, con lo cotidiano, con lo cercano y con lo próximo. Paso a leerle el texto y ahí podemos hacer quizás una primera apertura al diálogo para intercambiar algunas preguntas. El texto se llama Arar del Asombro. Es un texto muy importante que escribí hace unos 15 años y es como mi decálogo, es como mi declaración de principios. En ese texto se encuentra el espíritu creador de Miguel Ramírez. Arar de los asombros. Entre ruinas circulares de pasiones, amanezco siempre reo atemporal. Ronda mi sed a tientas, trémula y vital ante lo insospechado e insólito. Arrobado en lo intuible, ¿quién no ha presentido caerse de la carne y contemplar apaciblemente su íntimo paisaje de luz y abismos? Saberse sabia, espanto, ternura, grito, afirmación y duda de ser. ¿Quién no ha intentado limpiar su casa, renunciar a toda gracia y virtud, desnudar su ración de máscara y miseria, cambiar de ruta descalzo, sembrar en silencio su esperanza? ¿Quién no ha ofrecido su mano abierta al fuego y padecer, si no un luminoso encuentro, sí una ardiente búsqueda? Aprendiz de alfarero, pateo la rueda, amasijo de oficio, luden mi fe en la entrega. Emprendo el viaje poseído sobre un pájaro invisible. Secretos y misterios son alimentos metafísicos que me habitan y me cautivan. Recurrente e ineludible esta vocación de contemplar y fabular, imaginería, como el ser primero renovado de asombro ante tanta grandeza y verdades descifrables. Traigo flechas azules en los ojos, las manos sembradas de ofrendas, la memoria encendida, un tiempo que late. Transmiro en lo lúdico, donde lo cotidiano revela su magia más allá de lo real e imaginario. Me desdoblo en el juego y en el hechizo. Entre mitos y leyendas descubro un muerto, selva danzante, polvo creciente. Escucho voces, gritos, descifro tiempos, memorias, abrazo sombras, esencias. Presa de tal milagro y visitación, cómplice soy, iniciado en la ceremonia, humano, rito, naturaleza, porque toda búsqueda se torna luminoso encuentro en ceremonia. Toda ceremonia es repetición del ritual primero. Todo rito es esencia, necesidad humana de reencontrar su naturaleza. A mi regreso, observo mi corazón, quieto, pausado, su adentro, todo en llamas, me anima y me sostiene. Me dicta el secreto maravilloso de un lenguaje sagrado que vibra y canta temporalmente. Vivo soplo donde renazco siempre. Muy bien. Sí, va bien, yo creo que sí. ¿Escucharon bien? Oh, fantástico. Maravilloso. Muy bien. Sí, Entonces, sí. quizás más adelante pudiera perfectamente también tener alguna brecha para leerles quizás pequeños fragmentos, mucho más cortos que esto. Parte de mi dinámica creativa es que tengo una profunda necesidad siempre de llevar mis bitácoras.
es una especie de descubrimiento que he hecho en mis procesos creativos, y es que cuando estoy en proceso de taller me doy unos simulacros de descanso trabajando con los materiales, y entonces me pongo a meditar, a reflexionar, a contemplar, y escribo y hago una especie de bitácora de mis procesos. Entonces tengo muchos apuntes que los he ido organizando para en un futuro preparar, no sé, algún material, pero también es parte también de mi proceso de ir creando la obra. Creo textos paralelos a las piezas. A veces hay muchas de las piezas que presento con textos paralelos, no textos que definen la obra ni la describen, sino textos complementarios, textos creativos que también surgen en el proceso creativo de cada pieza. Entonces quiero quizá dejarlo por aquí para que comience el diálogo, las preguntas, y más adelante quizá puedo leerle algunos otros textos. Miguel, Miguel Ramírez, el artista, ¿quién lo descubre? ¿Cómo surge un artista que domina tantas facetas del arte? ¿Cómo surge Miguel Ramírez? ¿Es descubierto Miguel Ramírez por alguien o Miguel descubrió él mismo el mundo? Muy bien. La pregunta filosófica. Yo creo que cada ser, para no considerar y entender que los artistas somos seres especiales o seres extraordinarios, yo creo que cada ser humano de alguna manera emprende su ruta y va emprendiendo según el grado evolutivo de su sensibilidad, de su capacidad de atracción, va encontrando sus intereses. Yo sí, como ya he repetido, ya sí recuerdo que tanto en mi infancia como en la adolescencia ya tenía ese soplo de ser un poco abstraído. O sea, me salía como de ese juego cotidiano con mis amigos y me gustaba construir mis mundos individuales. Recuerdo que tenía, para hacer un poco de anécdota, me gustaba siempre que me regalaran fundas de soldaditos y de juguetes, y yo hacía mis mundos, mis espacios de creación. Y creo que desde ahí ya siento que comenzaba a caminar ese adolescente creativo que se abstraía a crear mundos paralelos. Es decir, no se conformaba simplemente con la realidad concreta, palpable, sino que tenía esa capacidad como de abstraerse y crear esa imaginería, en donde obviamente era como mi otra felicidad, era como mi otro paralelo. Y creo que eso se va canalizando. Cuando estoy en el liceo haciendo el bachillerato, por primera vez me encuentro con el teatro, con un grupo de teatro del liceo, y me encuentro con esto de la representación, con esto de la actuación. Pero no es en el liceo que me conecto con el teatro. Ya con 15, 16 años, me integro a un club juvenil. Esto es importante, en los últimos remanentes del movimiento cultural dominicano. Estamos hablando de los 70 y pico. Ya los últimos remanentes que quedaba de los grupos, de la resistencia de los grupos culturales, que obviamente eran células de muchos de los variados partidos políticos de izquierda. Entonces, yo ya con 16, 17 años, a través de mi hermano mayor, que sí ya era un joven inquieto, con inquietudes y un militante político de izquierda, pues de alguna manera, con mi hermano mayor, yo puedo decir que fui descubriendo lo que era mi contacto, mi interés y mi contacto como con lo social, con lo sensible. Yo recuerdo que me gustaba curiosear en sus libros de sociología, de estética, pero cuando formo parte del grupo cultural, ahí comienza a abrirse en mí todo un universo de sensibilidad social y me atrae lo político.
el club cultural tenía un grupo de teatro en el cual mi hermano ya estaba. Y me invita al grupo, yo era muy curioso en términos manuales, y me invita al grupo a que vaya a construirle una caja de luces, con una caja artesanal, con breaker y luces y latas de salsa. Yo voy a un ensayo y cuando yo comienzo a construir la caja, yo voy mirando hacia atrás y veo los ensayos. Y cada día voy a construir la caja y sigo viendo los ensayos. Pues terminé quedándome en el grupo de teatro a priori, en los años 80. Ahí comienza Miguel Ramírez a engancharse en el teatro a priori. De ahí paso al teatro universitario, 90. Y luego de los 90 fundamos el Teatro Jaqueca, del cual Jochi es una figura importante. Y ya luego de Jaqueca hacia adelante, estamos hablando ya de los 2000, pues ya viene obviamente, ya hay una formación académica, profesional, ya hay un ejercicio y ya viene entonces ya la etapa profesional en el área del teatro. Eso paralelo a mis estudios de artes visuales. Algo importante, y para cortar ahí, algo importante es que en principio mi ejercicio y mi práctica en las artes, siempre tuve un dilema existencial siempre dividido entre el teatro y las artes visuales. Era algo que por muchos años no logré resolver, en el sentido de que le dedicaba mucho tiempo, muchos años al teatro, porque era una especie de, más que una pasión, era como un vicio. Era un vicio que tenía con el teatro y relegaba un poco mi creación de las artes visuales. Luego viene un momento en donde comienzo a crear conciencia y comienzo a descubrir en mí ese sentido con lo cual yo he comenzado el conversatorio, y es el sentido, la conciencia de lo que es la conexión y lo vinculante. De manera natural comencé a vincular una práctica con otra y ya no la diferenciaba. Entonces ya no dejaba una para hacer otra, sino que la fui confluyendo. En el artista visual estaba el artista del teatro y en el artista del teatro estaba el artista visual. Y ahí comienza a aparecer el ceramista, el intelador, pero en el teatro comienza a aparecer el director escénico, comienza a aparecer luego el escenógrafo, pero más adelante, ya más cercano, comienza a aparecer el museógrafo, el curador. Es decir, que ya en mí no hay una división de artista visual y artista del teatro. Es una conexión intrínseca. Cuando estoy haciendo una escenografía, está el artista visual. Y cuando estoy dirigiendo una puesta escénica, está el artista visual componiendo. Lo dejo por ahí. Bueno, mi pregunta iba por esa onda, ¿eh? Ese vínculo que tú tienes con las diferentes manifestaciones de las artes, que normalmente no está muy esquematizada, ¿eh? Dice, no, si tú eres actor, tú no puedes ser pintor. Sí, exacto. ¿Cómo te han recibido en esas diferentes manifestaciones artísticas? Viendo, coach, Miguel, de un escenógrafo ahora viene a hacer una instalación. ¿Y qué es lo que pasa con Miguel? Eso, quiero si tú has vivido esa experiencia, esos celos que se dan entre cada una de esas manifestaciones, de manera particular. Ok, bueno, ya hice referencia a mis dilemas existenciales en cuanto a sentirme dividido entre una y otro medio o soporte. Ya eso está resuelto en mí, resuelto de manera íntegra, es decir, de manera íntegra. Aquí en mi taller, en la mesa de trabajo, yo tengo proyectos de teatro y tengo proyectos de artes visuales y trabajo de manera paralela y distribuyo mi tiempo, mis horarios. Le dedico 2 horas a una cosa, 2 horas a otra, descanso
salgo fuera, en la noche vuelvo a rumiar, es decir, me distribuyo en esa diversidad, en ese sentido multidisciplinario. Vuelvo y repito, en un momento para mí me hacía ruido, era angustia, era preocupación, sentirme hasta cierto punto dividido, por decirlo así, dividido como entre tantos oficios. Eso se tranquiliza por el hecho de que cuando ya yo asumo de manera profesional, cuando hablo de profesional, es que Miguel Ramírez no hace otra cosa que dedicarse a las artes en sentido general, tanto en términos de creación personal como de creación para producir, para subsistir, para vivir. Y también paralelo a eso, pues también soy docente, que es lo que también me vincula como un laboratorio de enseñanza, aprendizaje, y se traduce siempre en mi proceso creativo. Ya hacia afuera, que creo que por ahí va tu pregunta, ya hacia afuera, es decir, de mi proyección hacia afuera de esa diversidad de oficios, pues mira que no me he detenido, te soy sincero, no me detengo a pensar en qué piensa la gente, ni estoy pendiente a qué la gente opina en ese sentido. Lo que sí te puedo decir es que con los años y con la práctica, pues me buscan para encargos, como escenógrafo, como curador, como museógrafo. Lo que quiere decir que cuando tú haces una práctica profesional con gran sentido ético, con gran sentido de la responsabilidad, con gran sentido de la, si se quiere, con sentido objetivo de lo que se quiere producir, y sobre todo saber escuchar al cliente. Y cuando digo cliente, puede ser una persona que te está pagando por un servicio, como también un director, un colega que te invita para tú ser un cómplice creativo. Saber escuchar lo que el otro quiere producir. Ya yo, con los años de experiencia, he soltado ese sentido de tener el control de todo. Cuando me invita un compañero o un cliente que va a pagar un dinero, yo soy flexible, yo fluyo en lo que la persona quiere como objeto o como producto de creación. Y he encontrado la manera de que siempre esté la impronta de mi creación dentro de lo que la persona quiere ver en su producto, ya sea en las artes visuales, en la museografía, en la curaduría o en la escenografía. Sobre todo en la escenografía, que es uno de mis oficios que hago más por encargo. Entonces, al hacerlo más por encargo, tiene mucho que ver como con un contexto creativo de otra persona. Siempre trato de entrar en ese mundo creativo de ese director o de ese productor, pero siempre se va a ver el sello, primero ético y responsable, en terminación estética, en puntualidad de entrega, en pulcritud de montaje, y luego lo que está bien hecho habla por sí solo. Yo a mis estudiantes de segundo año de escenografía siempre les digo una frase que nos decía nuestro gran maestro, gloria nacional de las artes visuales, el maestro Domingo Liz. Siempre nos decía, y nos lo repetía 3 veces mirándonos a los ojos, y lo hago con mis estudiantes. Nos decía, hágalo bien, y nos miraba a los ojos y nos repetía, hágalo bien, que lo van a llamar. Entonces yo creo, Soraya, que cuando uno hace las cosas bien, lo llaman, no importa en el oficio en que uno haga. Miguel, veo que la mayoría de tus trabajos, ya sean de escenografía, instalaciones, la mayoría de tu trabajo son puestas en escena.
independientemente de que sean trabajo estático, son como puestas en escena que al espectador cuando va a verlo, las instalaciones, todo tipo de trabajo que tú haces, es como si tuviera danzando en una puesta en escena viva. Todos los objetos están vivos. ¿Cómo tú logras eso? ¿Cómo logras tú que elementos estáticos te hablen a ti como si fuera una puesta en escena en vivo? Qué bueno, Javier, que me hace esa pregunta. Y es precisamente, qué bueno que logras hacer esa atracción de mi creación. Y tiene mucho que ver con lo que pretendo en este conversatorio. Está la conexión y está lo vinculante. Y ahí es que está la clave de mi proceso, no solamente de mi proceso creativo, de mi manera de ser. Soy muy conectivo, muy vinculante con el todo. Y ahí es que está lo que ya dije antes, ahí es que está mi tranquilidad, ahí es que está ya como mi sosiego de creación, ahí es que está la plenitud de mi creación. Y es que no se ve una cosa y otra, no se ve una cosa y otra. Es decir, cuando ves las instalaciones, pueden ser propuestas escenográficas, pueden ser propuestas para ser intervenidas por danzantes, para ser intervenidas por actores y por actrices. Entonces, creo que he logrado en todo mi proceso creativo, he logrado esa dinámica, he sabido encontrar como esa resonancia interna vinculada siempre como al todo. Esto puede parecer muy pretencioso en términos de palabra, pero la mejor manera de yo decirlo es que tú lo hayas descubierto en mis obras. No son estáticas, son cinéticas. Es, por ejemplo, una serie de dibujos. Estos dibujos que están viendo detrás es una producción de dibujos y de pinturas que estoy haciendo, y son pinturas monocromáticas, básicamente en negros. Lo que yo aspiro, mi nivel de atracción, lo que yo aspiro es que el espectador logre ser sensible y ver los colores en esa monocromía. Entonces igual me sucede con las escenografías, con las instalaciones, con las cerámicas. Cuando ven una pieza mía cerámica, como escribiera un amigo crítico de arte, es como ver un pájaro metafísico ahí detenido, como que está posado. Es como que si tú te la acercas, se va a mover. Entonces, cuando un artista logra crear piezas que trascienden lo matérico, que trascienden lo estático, que trascienden esa noción solamente contemplativa. Y cuando una pieza te invita, te seduce, te provoca, te convoca, creo que ahí es que está la clave de todo creador. Porque el arte esencialmente es eso. El arte esencialmente es eso. Es una impronta, es una sorpresa de asombro, de seducción, de provocación. El arte, si no te convoca, es una cosa que está ahí. Un ejercicio muy sencillo es cuando tú entras a una galería de arte o entras a un museo. Cuando tú caminas de manera lineal es porque nada te ha atrapado. Y tú caminas como un turista cualquiera. Pero cuando tú pasas por una sala, que un cuadro te engancha, o que una escultura te engancha, o que una instalación te engancha, ya esa pieza no es un simple objeto de creación. Esa pieza te ha integrado a ti como ser. Entonces la pieza detona y abre un universo mágico en ese sentido. Entonces, creo que eso que tú haces de observar esas conexiones y ese sentido vinculante que ya en mi obra no es simplemente una creación objetual, es una creación que invita a participar, que es una dimensión en el arte muy, muy importante. Si nos vamos al teatro, Bertolt Brecht provoca lo que se llama el efecto del distanciamiento, y es que se sale de la representación para hacerte ver que tú estás ahí presente. Entonces, en ese momento de distanciamiento del estado de presencia,
él te habla y te hace unos comentarios. Es decir, tú eres consciente y cuando tú sales de ese momento consciente, vuelves otra vez a la ficción. Ese estado segundo es importante que el artista logre concretar en cualquier creación. No importa el género que sea, en la música, en la danza, en el teatro, en el dibujo, en la pintura, en la cerámica. Ese sentido de la seducción y de la provocación. Y más que de la provocación, de la convocación, que te convoque a algo. Miguel, no sé si me permiten hacer una pregunta ahora. Mi hermano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué placer. Placer es mío estar compartiendo con ustedes. Miguel, en ese proceso de formación tuya como artista visual, ¿qué profesores pudieron ejercer una influencia en ti? ¿Y qué artistas nacionales o internacionales? Y si tú sientes que has definido un estilo propio dentro de tu trabajo visual, ¿cómo le llamarías a ese estilo? ¿Cómo lo caracterizaría a ese estilo? Ok, muy bien, muy bien. Interesante. En un conversatorio pasado que tuve con unos amigos, se referían precisamente me preguntaban que qué tanto, la voy a asociar, Dios, a la pregunta, para sí, caer sí, no hay problema. Me preguntaban qué tanto de la historia del arte había en mi creación, sobre todo viendo ese corpus ese corpus de obra de la retrospectiva, y me preguntaban como qué tanto hay de la historia del arte en tu creación. Y yo le decía de manera categórica, es una visión que pudiera estar en contradicción con muchas otras visiones. Yo sostengo que los artistas no creamos nada nuevo. Los artistas lo que de alguna manera es que matizamos con nuestra sensibilidad lo que se llama el imaginario colectivo. Nosotros los seres humanos y sobre todo los artistas somos una especie de receptores que vamos recibiendo resonancias, que vamos recibiendo emanaciones del entorno. Y cuando hablo del entorno es todo ese referente perceptivo, todo ese referente intelectual, todo ese referente cultural, todo ese referente de la tradición. Eso entra en uno como una especie de resonancia y de emanación interna. Y uno lo que hace es que la pasa por un filtro personal de su sensibilidad. Entonces, obviamente que en la obra de cualquier artista está sustentada la historia del arte universal. Pero más aún, y con esto entro a tu pregunta, Diógenes. En mi creación, no solamente están conectados y vinculados grandes maestros de la plástica nacional y grandes artistas internacionales, en los cuales yo me he dejado no influenciar, porque la palabra influenciar es otra. Me he dejado permear y he entrado a dialogar con ellos. Lo que sí en mi obra está presente es todo ese contexto de vanguardia, de resistencia de muchos maestros importantes. En mi obra está, si se quiere, contenido esa resonancia de esa, digamos que, de esa vanguardia de muchos artistas dominicanos. Para caer concretamente, maestros de la plástica nacional, que incluso de muchos de ellos tengo imágenes, si no fotografías de ellos, tengo imágenes de obras de ellos, porque también funciono como una especie de fetichista. Me gusta tener muchas cosas enganchadas, porque siento que también me transmite tener, por ejemplo, imágenes de los maestros Silvano Lora, Ramón Oviedo, Domingo Liz,
Adabarcácer, pero más cercanos, de los cuales tuve relaciones cercanas, por ejemplo, Tony Capellán, por ejemplo, en cual mi obra de alguna manera se articula. Es decir, que mi obra, Diógenes, y a todos, está vinculada, está conectada, no porque quiera parecerme a la obra de uno que otro artista, es porque está vinculada, conectada. Cada artista, de alguna manera, es un receptáculo de lo otro. Y uno lo que hace es que hace una continuidad sensible. Yo no pinto como pinta Guillo Pérez o como pinta Cándido Vidó, sino que mi obra está emparentada, se identifica con otro contexto identitario. Y ahí también entro a responderte. Yo me siento muy encontrado y muy identificado, y me llamo incluso un deudor atemporal del arte povera. Yo estoy haciendo un estudio hace un par de años, estoy levantando, ya voy bien avanzado, estoy levantando un pequeño ensayo sobre el arte povera, contextualizándolo desde ese movimiento que se generó en un grupo de artistas italianos, cómo caminó por Europa y cómo comienza a tener resonancia en Latinoamérica. Pues yo estoy haciendo un estudio comparativo de los artistas dominicanos que de alguna manera somos deudores del arte povera. Que tú, Diógenes Abreu, estás en el ensayo, porque tú eres uno de esos artistas povera, que nuestra sensibilidad se desconecta, se despega de esa concepción de lo bonito, de lo decorativo, y es una sensibilidad extraña, un poco retorcida, de por qué vivimos recogiendo corotos y vaina vieja en la calle para hacer arte. ¿Por qué no estamos pensando hacer cosas bonitas que se vendan, sino transformar objetos cotidianos, objetos domésticos, objetos encontrados, materiales desechables, para desde ahí crear un universo distinto que cuestione, objetos que provoquen? Cuando yo hago una ciguapa de brillo fino, para mí lo más importante no es que la pieza estuvo expuesta en el concurso del Centro León. Para mí lo más importante es que el público que va a ver la ciguapa tiene un elemento de asociación cercana y próxima y cotidiana del brillo fino, y cómo ellos entran en ese imaginario propio por su referente cultural del brillo fino, cómo entran en ese universo del imaginario del artista, de cómo le crea una ciguapa con brillos finos, y cómo, para hablarle del sentido de la resistencia, de cómo el mito de la ciguapa perdón, que me tengo una llamada, estoy desde el celular. Entonces, ¿cómo a través de una luz que enciende y apaga dentro del objeto de brillo, uno puede transmitirle al espectador que la ciguapa está encinta, que está dando a luz con una luz intermitente que prende y apaga? Cuando tú creas un universo desde esa curiosidad y desde esa extrañeza, tú estás no solamente creando tu propio universo de singularidad sensible, tú te estás vinculando a una tradición de una vanguardia de artistas que también fueron transgresores en ese sentido, pero también, y es lo más importante, y es que estás siendo elemento vinculante a una creación de una nueva sensibilidad del espectador, de que no vea simplemente el dibujo y el cuadro bonito, el cuadro con colores bonitos, y que eso es lo que se llama arte, sino que arte es un concepto tan amplio como tú simplemente caminar de una manera distinta por la calle El Conde
y llamar la atención. Ya con ese simple gesto, tú provocaste una impronta de mirada, de asombro, porque provocaste una extrañeza, un comportamiento distanciado de la realidad. Bueno, Miguel, tú ahorita querías leer otro poema tuyo. Perdón, que no estoy escuchando bien. Ok, que ahorita cuando terminaste de leer tu poema, dijiste que más adelante iba a leer algo. Estoy escuchando bien. Ok, que para que leas ahora el otro poema que tú tenías, ¿eh? Y después Jochi se encargue de despedirnos, ¿eh? Para que leas tu poema. Quería hacer una pregunta, si es posible. Ok. ¿Es posible? ¿Hay tiempo? Sí, claro que sí. Vamos a ver. Audio. ¿No tiene? ¿Me escucha? Sí. ¿Me escucha? Sí, está bien. Haz la pregunta. Miguel, ¿cómo están todos primero? Ajá. ¿Cómo se da ese encuentro entre Miguel Ramírez y su mundo creativo, sus mundos creativos? O sea, ¿cómo Miguel logra que yo voy? ¿Me está escuchando? ¿Me escucha? No te está escuchando, Wende, no te está escuchando. No, denme un minutico para ver qué pasa ahí porque no nos escucha. No, es él. No, yo estoy bien. ¿Me escucha ahora? Sí, nosotros Sí te escuchamos escuchamos. bien. No es la parte es Miguel Ramírez que no tiene su audio para poder escucharnos. Es que le entró una llamada al celular y eso que le no está tumbó el bien. audio un poco. Ajá. Entonces, Bueno. Las llamadas como que tumban el audio al otro. Correcto. Okay. Me pasó ahora ahorita también. Ahora sí, me disculpan, pero no estaba escuchando, Soraya. ok. Ok. Ok, Wendell tiene una No hay pregunta para problema. ti. Ajá. Muy bien. Miguel. Dele, amigo Wender. Bien. Wender, antes de tu pregunta, te voy a meter al medio. Me debes tu libro. Está por ahí, lo tengo. Jochi se quedó con él. Jochi se Eso es quedó lo con bueno de él. estar entre amigos. Está bien, lo tengo en mi casa. La pregunta, Wendell. Sí, ok. Miguel, ¿cómo se da ese encuentro entre Miguel Ramírez y sus mundos creativos? ¿Cómo Miguel logra que vamos a hablar de arte objeto poetizado y la instalación, hablando de un caso específico, cómo Miguel logra, cómo se autorreconoce en el caso específico de lograr que yo voy a una exposición y tan pronto veo una pieza, asumo que esa pieza es Miguel Ramírez. Veo una instalación y tan pronto veo la instalación, ya estoy buscando otros signos que me terminen de aclarar que ese es Miguel Ramírez que está ahí. ¿Cómo se desencuentra en ese proceso de búsqueda, de identidad como artista de la instalación y del arte objeto? Bien, muy bien. Hay una parte de tu pregunta que está vinculada, que creo que dejé un poquito desamparado, la pregunta de Diógenes, y es si de alguna manera uno como artista va dejando la impronta de un estilo, de una manera de ser que de alguna manera ya cierto público identifica. Hay algo como que eso debe ser de fulano, eso debe ser de Miguel Ramírez. Pues bien, mira, creo que ya lo he dicho de algunas maneras. El mismo hecho de yo manejarme ya con plena conciencia, digamos que conocedor académico de los dos oficios, pero también por una sensibilidad de extrañeza y de rareza, porque no encuentro otra palabra cómo definirlo. Es una sensibilidad como desde lo extraño, desde lo raro. Es decir, es como que no me quedo conforme con lo que puede ser cómodo o como con lo que son los referentes ya establecidos para dialogar con un objeto de arte. Entonces, para mí es cuando comienza un proceso creativo,
lo comienzo desde diferentes zonas. Voy tirando materiales en la mesa, pero también voy haciendo apuntes, busco referentes teóricos, busco referentes en la música, en películas, y funciono como una especie de, wow, pudiera ser un poco pretencioso. Entro en un proceso como de delirio. De pronto estoy viendo una película y la asocio con un montaje que estoy haciendo, y de una vez busco una libreta y anoto, porque soy de verdad, soy muy conectivo, soy muy vinculante. Y creo que eso me ha hecho entender de mi oficio que eso es lo que de alguna manera funciona en mi obra, que soy muy vinculante. Entro muchos referentes, hay muchos referentes en la creación. Claro, cuando hablo de que hay muchos referentes, no es que hay muchas cosas en la obra. En el taller hay un proceso de filtro en donde sintetizo y filtro. Pero en la obra terminada hay mucha información, muchos referentes, muchas conexiones de muchos elementos en esa simplificación. Entonces, el hecho de que la gente, cuando ve una pieza mía, siente y conecta con lo de Javier, siente que está frente a una pieza que está viva, escénica, es precisamente por esa sensibilidad y sobre todo esa comprensión de los dos medios, del medio de las artes visuales y del medio del teatro. Cuando uno comprende esos dos lenguajes, a uno se le hace no más fácil, sino más integral poder traducir otras realidades paralelas. Cuando yo, como teatrista, como docente, como director escénico, me enfrento a un encargo de escenografía, yo no solamente le construyo unos paneles y una alfombra y unos muebles y una soga colgando para ese director. Es que yo comprendo el hecho escénico y sé para qué es eso y sé para qué va a ser utilizado. Entonces no lo construyo simplemente de manera fría como un objeto. Está también Miguel Ramírez, el director, Miguel Ramírez, el artista visual, creando esa escenografía. Pero viceversa, cuando estoy presentando una instalación, está el director escénico, está el escenógrafo y está el dibujante en el sentido de que tiene la clave de la síntesis. El dibujante esencialmente es eso. El dibujo se crea primero en la mente, ya está concebido en la mente y la mano comienza a realizarlo. Entonces es una síntesis, es esa capacidad de síntesis que tiene el dibujo y que es aplicada a otra obra de arte. Entonces creo que esos dos elementos de lograr esa impronta de que el espectador vea elementos ya característicos, ya sea de materiales en donde tú has construido una obra bastante seriada o bastante secuenciada en materiales, pues ya te identifican que Miguel Ramírez es el que usa paja orgánica, o el que usa madera tratada, o el que usa recámara de gomas, que hay muchos artistas que la usan. El detalle no es en que use ese mismo material, es el cómo utilizas ese material en tu obra. Yo tengo mucha obra, por decir muchas, unas cuantas piezas que pudieran relacionarme, asociarme con la creación de Tony Capellán, por ejemplo. Y aquí testimonio algo que también dije en otro conversatorio. Mi relación con Tony Capellán, de diálogo, de conversación, me dio mucha tranquilidad, en el sentido de que él me decía en alguna de las piezas: tú tranquilo, Miguel, estamos usando los mismos materiales, pero con sensibilidad y con concepciones distintas, diferentes. Yo recolecto, organizo y compongo, y esa es mi poética. Tú no, tú recoges material
lo intervienes, tú lo manipulas, tú lo transformas y produces otro objeto sobre ese material. Es decir, que cada artista tiene su manera de articular tanto su imaginería como también su estrategia de articular su pieza en términos ya de montaje, porque también hay mucho de estrategia, no se crean. En el arte hay mucho de estrategia creativa, no es nada más imaginación y mente brillante, hay mucho de estrategia, porque si tú echas a un lado la estrategia, puedes presentar un sancocho de cosas. La estrategia es importante de cómo tú articulas tus materiales, qué discurso tú quieres decir, qué elementos referenciales tú quieres aludir para que el espectador entre. Creo que esos son los elementos que pueden producir y provocar que ante una obra el espectador encuentre que es de fulano de tal, por cómo maneja la articulación de sus referentes. Ok, Miguel. Aquí hay alguien que escribió para aportar, dice, el arte es como la escritura, se define por su estilo. Para quizás apoyar lo que tú estás diciendo. Bien. Y nada, llegamos al final. Jochi se va a encargar de terminar este encuentro. Es Jochi. Soraya insiste que sea yo que... Claro. Momo. Bueno, Miguel, yo creo que quizás podría decir que me ha tocado compartir contigo como muy de cerca y es difícil verte un poquito de lejos. Ok, como invitado en un programa. Dime tú. Entonces, lo único que podría quizás darte una especie de reflexión así, ¿verdad? El hecho de que se está quebrando tu sonido, Jochi. Ajá. El abanico, Jochi. El abanico. Ahí está mejor. Eso es la batería, lo mejor. Ok, eso es la batería. Bueno, aún siendo tú, ¿verdad? De aquí del Caribe, es decir, una ubicación un poquito no tan local ante este mundo, tu obra tiene conexión tanto en el área caribeña como también a nivel universal. Es decir, hay una serie de temáticas que están afincadas. Se está quebrando. Estoy haciendo mucho esfuerzo para comprenderte, Jochi. Se está distorsionando mucho su voz, Domínguez. Pero te entendí. Si quieres que te comente algo, entendí hasta este momento. Es que se escucha mal. Sí, muy mal. Sí, muy mal. Se quiebra la voz. Pero es como tú dices, Jochi, mi obra es como dije anteriormente. Si algo de nuevo puede tener mi obra, solamente es ese rasgo sensible de provocación, de extrañeza, pero realmente está permeada de una presencia y una resistencia de las grandes vanguardias, no solamente dominicanas, del Caribe, de Latinoamérica, universales. Está arraigado. Piezas, por ejemplo, como Odiseo, que fue premio de una bienal, ya desde ahí, ya desde esas piezas, exacto, en donde yo me voy a referentes universales, ya eso te dice que mis preocupaciones no son simplemente locales y domésticas, sino que ya hay en mí preocupaciones de vincularme a concepciones filosóficas. La obra Odiseo, la obra Copérnico y las estrellas, son piezas en la que yo me coloco pensando en lo universal, realmente.
Sí, pero esas piezas, en términos también de detalle, están en otras, Miguel. Que incluso son de temas caribeños que, sin embargo, pueden darse con una lectura universal. Ok, a eso que yo me refiero. O sea, hay una conexión. Ok. O está muy basada, ¿no?, en esta cultura antropológica del ser humano, o sea, del ser como tal. Ok. No, lo único que podría quizás, lo que pasa es que ya tenemos como el tiempo limitado. Me hubiese gustado como muy bien. Tú dijeras alguna cosa de qué ha pasado en este tiempo de pandemia, de clausura, y sobre todo en la parte, ¿no?, de tu visión con relación al estado del teatro, que ha sido más que ha sido una víctima prácticamente, ¿no? Porque es que el teatro es algo más presencial. Entonces, ¿qué cosa se tiene previo inmediatamente a llamarle la famosa normalidad que se tiene por ahí guardado, que se proyecta, que viene? Si tienes alguna respuesta de eso. Sí, muy bien. Mira, lo primero es que yo a este tiempo, y de hecho hay un proyecto que comencé precisamente en esta etapa de cuarentena, un proyecto que ya lo tengo planteado en carpeta, con algunas piezas ya en maquetas, para hacer lo que sería mi próximo proyecto de curaduría aquí en Oficio, en mi Galería Oficio. Es un proyecto que yo he querido titular Distópico Rebaño. Y es lo que yo entiendo, de alguna manera nos ha revelado este proceso de pandemia y de cuarentena. En lo personal, entiendo que es un tiempo de señales. Lo que voy a hablar ya es mi posición personal y como yo lo he asumido. Para mí, el que esta generación estemos viviendo un colapso de pandemia mundial, podría parecer extraño yo decir que es un privilegio, pudiera parecer contraproducente, pero lo es, porque estamos ante señales trascendentes de producir, primero antes que de producir, de darnos cuenta y despertar ante un colapso, de seguir como vamos o dar un giro evolutivo de comportamiento. Claro. Esto es lo que nos ha dado es señales. El problema está en que no sabemos distinguir las señales por cómo nos hemos venido desconectando y desvinculando de nuestro proceso natural evolutivo. Nos hemos ido desconectando en términos sensoriales, en términos cognitivos, a pesar de todos los avances, de todos los progresos tecnológicos. Nos hemos ido conectando en términos sensibles y nos venden, la misma tecnología nos venden, nos inculcan y nos enajenan con otros valores y con otras nociones de éxito. Yo en lo personal, para resumir, y esto lo conversé lo planteé en otro conversatorio, yo en lo personal he decidido, ya no solamente como artista, como persona, escuchar mi señal personal. Y yo lo que he hecho es lo he asumido como una especie de sabático. Yo terminé labores profesionales y yo me he recluido en mi casa. Y lo he asumido como un sabático reflexivo, contemplativo y creativo. Y así es que lo he hecho. O sea, lo que yo he producido en estos meses, desde marzo a la fecha, yo tenía años que no producía así, porque estaba dividido y detonado en 20.000 cosas que hay que hacer para vivir. Esta pausa, este detenerse, me ha hecho a mí rescatar la contemplación, el sentido reflexivo, y yo he logrado volver a rescatar mi ejercicio de escritura, pero también mi proceso creativo. Yo he producido 4 carpetas de proyectos a realizar, eso en artes visuales, pero también llevo, referido a lo que tú te refieres del teatro, yo he logrado hacer mi proceso personal de resiliencia con el teatro.
yo no me he sentido con incertidumbre, ni que he estado despegado del teatro, como mucha gente está en las redes, desesperado, que quiere volver al teatro, que quiere volver a las tablas. Eso es comprensible. Pero si tú no escuchas tu señal y encuentras manera de vincularte a estar haciendo teatro, a estar en el oficio, que no sea simplemente estar en las tablas. Yo estoy realizando 2 procesos de montaje paralelo. Parece descabellado y estoy dando una primicia. Bueno, ya hay un proceso que se conocía, que es el proceso de la reposición del montaje La Noche justo antes de los bosques, que luego de 10 años de estreno nos volvemos a reunir y teníamos previsto estrenarla este año. Para junio de este año ya debió estar estrenada. Y por todo este colapso, pues obviamente que detuvimos. Pero hace unos meses, en donde ya el protocolo puede ser un poquito más manejable, pues nos seguimos viendo y nos seguimos viendo con protocolo al aire libre y estamos en nuestro proceso de montaje. Es decir, que yo no he dejado de producir, por el contrario, yo he estado en proceso resiliente con el oficio. Yo he buscado la manera de no estar separado del oficio. Pero paralelo a eso, con esto termino, paralelo a eso, en este proceso de pandemia, yo comencé un proceso nuevo con 2 actores y nos estamos viendo al aire libre, teniendo contacto con un texto. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que saber es ver las señales de este tiempo. Son señales para uno hacer una pausa hacia adentro y sobre todo una actitud resiliente evolutiva. Tenemos en este momento que ver la manera de cómo somos evolutivos en nuestro proceso personal y obviamente colectivo. Ok, Miguel, ha sido un inmenso placer compartir. Gracias a ustedes. De todo lo que ha sido tu arte. Ojalá que la audiencia, caramba, se haya sentido bien. Claro, sí, ya he recibido reportes de que le ha gustado bastante tu intervención. No sé si los muchachos quieren decir algo antes de irnos, porque ya estamos listos. Darle las gracias a Miguel por compartir un programa más de Háblame de tu arte. Y eso, esa es la actitud, Miguel, ante tanta fábulas, tanta distracción que se ha inventado con la humanidad. Así que nada, agradecer tu presencia. Ya sabemos que no hay más tiempo para el programa. Y bueno, darle las gracias también, ¿no?, a la presencia de quienes han estado ahí pendientes de este programa y que pueden verlo también en Háblame de tu arte Okay. Así es. Bueno, muchas gracias y abrazos. Adiós. A toda la audiencia. Un gran placer. Hasta luego. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Okay. Te amo.